Muy bien. El día de hoy vamos a revisar lo que tiene que ver con qué se refiere un sistema de automatización genérico. En términos generales, decimos que el sistema de automatización está compuesto por estos cuatro procesos secuenciales muy importantes, que sería importante que usted lo tenga presente en inglés y en español. El proceso básicamente lo llamamos positioning, processing, sensing, moving, y otra vez llegamos al processing, perdón, al positioning, processing, sensing and moving. ¿Cuál sería su traducción? Posicionamiento, procesamiento, medición y cambio. Este envuelve todas las acciones de un sistema de control. Traten, por favor, de anotar, grabarse, muy importante, igual que en la otra parte voy a poner ojo, que envuelve cuatro básicas actividades: positioning, processing, sensing and moving. Y otra vez regresa. Básicamente es lo siguiente. Ustedes tienen una celda de automatización que, por ejemplo, se encarga de cerrar una botella, de taponar una botella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La botella se posiciona, se procesa, se tapa, se mide para ver si este proceso de tapado de la botella es correcto y cambia al siguiente elemento. El siguiente elemento llega, se posiciona, se acciona el elemento específico, se mide o se determina si se ha hecho la acción específica y se cambia al siguiente elemento. ¿Sí? Ese último proceso de cambio puede determinarse o puede verse desde el punto de vista de que la botella para nosotros viene otra botella o esa botella que estaba con nosotros pasa al siguiente proceso. ¿Sí? Entonces podría tomarse desde dos puntos de vista. El cambio sería que el cambio para mí, que me viene la otra botella o el cambio para la botella va a pasar a la siguiente celda de automatización, posiblemente a un chequeo de control de calidad. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Cuatro elementos: positioning, processing, sensing and moving. Posicionamiento, procesamiento, medición y cambio. Este proceso de medición básicamente tiene que ver con los sensores. En español no lo puse como tal sensado porque no existe esa palabra. Entonces, una palabra más cercana es una medición, pero tiene que ver con todos los sensores que tenemos involucrados en nuestro proceso. Si tenemos la oportunidad, podemos ir a este sistema SCADA que le estaba contando que está nuevo en la universidad y nos podemos dar cuenta de la gran cantidad de sensores que tienen que ver en un proceso industrial para llevar a cabo una automatización. Tenemos que tener el conocimiento completo de todos los elementos, de la posición de todos los elementos. Y esta determinación completa o el conocimiento completo del sistema nos permitirá saber a través de los sensores. No hay otra forma. Aquí está un poco más de explicación de esto. Tenemos posicionamiento, procesamiento, medición y cambio. ¿Qué es el posicionamiento? Localización de materiales, componentes y herramientas. Ejemplo, nosotros normalmente cuando tenemos un robot o un manipulador robótico, habíamos mencionado en la anterior clase que este manipulador robótico que se utiliza para localizar fusibles en una placa electrónica, utiliza varios manipuladores, específicamente tres. Un manipulador para tomar la placa electrónica y posicionarlo en el lugar específico para poner los fusibles. Un segundo manipulador para tomar la tarjeta electrónica, que se va a generar un vacío y posicionarlo sobre la tapa. Y el tercer manipulador será el elemento que me permite tomar los fusibles y ponerlos en el lugar específico. Entonces, normalmente estos elementos del manipulador, la herramienta que se utiliza en el robot se conoce como tool o herramienta, tool o herramienta. Procesamiento, aplicación de algún tipo de herramienta o operación de diferentes componentes del sistema de control. Esta aplicación podría ser, por ejemplo, ustedes están aplicando alguna fuerza, algún tipo, alguna pregunta. Dice, el cambio siempre vendría a ser nuestra parte de la variable.
Tal vez active nomás su micrófono, compañero Janer Quintero, si me puede decir su pregunta. Tal vez, dígame Buen nomás. día ahí. Buenos días, ¿cómo Eh, le va? en la parte de cambio dice que eh, va a ser siempre sobre el intercambio de materiales, entonces yo diría que sería nuestra parte variable dentro de automatización genérica. ¿O cómo sería esa parte? Variable, ¿a qué se refiere variable? ¿Como no podría estar ahí el cambio O, o...? sí, o sea, que siempre va a tener un constante cambio dentro de la celda, no va a ser algo Ah, claro, establecido ya. claro que sí, tiene Como, toda la razón. Sí, 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 una buena observación. Claro, todo lo demás es una parte estática, todo lo demás es una variable que va a estar siempre constante en el tiempo y por supuesto el cambio se refiere al material que va y viene o la materia prima que entra a mi proceso y sale como un proceso elaborado. Sí, tiene toda la razón. Muy bien, estamos en el procesamiento. Gracias por la pregunta. Procesamiento, aplicación de algún tipo de herramienta, operación de diferentes componentes del sistema de control. Este tipo de procesamiento puede ser muy variado dependiendo del tipo de aplicación o automatización que estemos manejando. Medición, establecer el estado de los equipos de automatización, materiales, componentes a trabajar. Aquí podríamos tranquilamente alargarnos una materia sabiendo que existe una gran cantidad de sensores en el mercado, una gran cantidad de alternativas que nos permiten determinar todas las variables o diferentes variables físicas. Por ejemplo, podríamos determinar la distancia, podríamos determinar la presencia y solo hablando de la presencia podríamos determinar con sensores, por ejemplo, capacitivos, con sensores inductivos. Para hacer una diferencia, los sensores inductivos me permiten determinar la presencia de elementos magnéticos, mientras que los elementos capacitivos me permiten determinar la presencia de elementos metálicos y no metálicos. ¿Sí? Entonces, podría determinar la medición. La medición podría determinar a través, por ejemplo, de un sistema, podría ser un sistema de envío de algún tipo de señal, por ejemplo, luz, y ver cuánto se demora en retornar la señal. O podría ser sonido. Entonces, puede ser ultrasonido, podría ser sensores de infrarrojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último, el cambio, intercambio de materiales entre las celdas de automatización o subensamblaje. Entonces, como habíamos mencionado nosotros la primera clase, habíamos dicho que la planta normalmente se va a ver de esta manera, la cual cada una de ellas es una celda de automatización, es una celda de automatización encargada de realizar un proceso específico. Entonces, desde el punto de vista de cada celda tiene una entrada y tiene una entrada o varias entradas, una o varias salidas, y el proceso en general va a tener unas entradas y va a tener unas salidas. Entonces, el cambio se refiere al intercambio o el viaje que tiene la materia prima cuando ingresa al proceso y termina como un producto elaborado. Y aquí no, el compañero Quinteros nos hizo este buen aporte de que los tres primeros se establecen con elementos propios de la celda, son elementos estáticos que no cambian, mientras que el cambio son toda la materia prima que me ingresa y pasa y cambia a los siguientes elementos. ¿Alguna pregunta? Déjeme borrar esto, es una explicación previa. Muy bien, vamos a pasar a un siguiente tema que se refiere, y pongamos de título, por favor, traten de que la clase sea dinámica para ustedes también, traten de participar, traten de hacer anotaciones, traten de preguntar, y especialmente en este horario que yo comprendo que es un poco pesado. Estructura de un sistema de automatización. El sistema de automatización se divide en tres subsistemas de la siguiente manera. Tenemos importante, subsistema de instrumentación, subsistema de control y subsistema de interfaz humana-máquina.
En este punto aclararemos cada uno de ellos y la relación existente o la interrelación que existe entre cada uno de ellos o entre ellos. Dice, el flujo de interconexiones de información entre estos subsistemas se ilustra en la siguiente gráfica. Déjenme igual borrar, por favor. Por favor, trate de ver la imagen durante 30 segundos y participe, por favor, coménteme en el chat qué es lo que usted observa en esta estructura del sistema de automatización o qué le dice a usted. ¿Qué le dice a usted esta gráfica que es muy importante en la automatización industrial? Comencemos ahorita. 7:26, un minuto, hasta las 7:27, por favor. Es un proceso de lazo cerrado entre sistema de control y sistema de interfaz, un proceso para conocer un sistema donde tener dividido en tres partes de nuestro subsistema. Ya. Muy bien, algunos ya han participado. Interviene sistemas de procesado cerrado y a su vez entregan información a un usuario. Sí, hay muy buenas participaciones. Como le contaba, normalmente yo otorgo puntos extra a las personas que participan y esta no es la excepción. Entonces, les animo a que participen en las clases, traten de colaborar. Entonces, de esta manera me ayuda porque yo ya tengo aquí un registro de los que han participado. Solo utilizo la opción de copiar pantalla y puedo tomar en cuenta estas participaciones. A ver, revisemos algunas tal vez. Dice lo siguiente. Es un proceso de repetición de lazo o un bucle que el sistema de la interfaz humana podemos intercambiar información de entrada como de salida. Sí, sí, sí.
muy bien. Va a ser un lazo cerrado. Es un sistema de interfaz que podemos introducir información. Sí. Pienso que hace referencia al proceso de automatización, es decir, lo que pasa de la interfaz del ser humano para una previa automatización usando el orden correspondiente de cada proceso. Todo nace del intercambio de información entre el sistema de interfaz humano y de control. Sí. Se basa en el modelo de procesamiento interactuando entre varios subsistemas en un ciclo cerrado. Muy buena participación, compañero Hidrobo. Dice, un sistema de interfaz cerrado en el proceso de automatización humano. La interfaz humano hace una relación directa con el proceso que lleva a cabo comandos y estructuras específicas. Es un proceso de lazo cerrado entre el subsistema de control y el subsistema de interfaz. Un proceso para conocer la interfaz humana. Hace referencia a un sistema donde vamos a tener control dividido en tres partes de nuestro subsistema. La interfaz humana es la que activa el proceso de una automatización y al mismo tiempo le pone fin a la automatización. El proceso inicia en la celda de control, el cual da las órdenes a los instrumentos para que realicen el proceso correspondiente. Una vez finalizado el proceso, los instrumentos mandan una señal de control, la cual indica el HMI. Sí, están muy buenas sus participaciones. Dice, el proceso de automatización es donde interviene en la interfaz humana controlada mediante comandos que se ejecutan mediante un proceso. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahí está la participación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Atiéndame, por favor, de lo que he leído. Vamos nosotros a trabajar, o estamos hablando nosotros de una sola celda de automatización. En este momento tenemos una sola celda de automatización, en donde queremos controlar esa celda. Esa celda debe ser controlada y debe funcionar de la manera que nosotros deseamos. Esta celda debe tener un comportamiento específico y ese comportamiento viene de que va a ingresar unos elementos y tienen que salir específicamente los elementos que yo requiero. Esa celda debe ser controlada. A esa celda, en la parte de la automatización industrial, se le conoce como proceso o planta. Entonces, aquí está mi celda. Esta es la celda que yo quiero controlar. Esta es la celda que yo deseo que funcione de una manera específica. Por eso, si ustedes ven, esa celda está fuera del sistema de automatización. El sistema de automatización está envolviendo a través de una línea punteada a todos estos elementos, excepto la celda, excepto el proceso, excepto la planta. Aquí está mi planta, aquí está mi planta. Esta es la celda que realiza los diferentes, que aplica la acción de procesamiento sobre la materia prima. Por ejemplo, aquí estará la embotelladora, aquí puede estar, por ejemplo, algún elemento que dispense alguna materia prima que se requiera. Entonces, este proceso puede ser variado. Entonces, aquí están las entradas del producto. Vamos acá, aquí están las entradas del producto. Y aquí están las salidas, las entradas de mi celda y las salidas de la celda. Entonces, lo que está arriba es la automatización del sistema. Y la automatización del sistema son tres subsistemas. El cerebro, la base del sistema de automatización, por supuesto, será el subsistema de control que está aquí. Esa será la base del sistema de automatización. Es el cerebro, es el que toma las decisiones, el que ya ha hecho un análisis previo y sabe cómo controlar o qué debe decirle a la celda para que actúe de una manera específica. ¿Estamos de acuerdo? Es el cerebro, es el que envía las órdenes. Mientras que aquí, e importante, hay un intercambio bidireccional, quiero que noten, hay un intercambio bidireccional, y alguien mencionó eso, hay un intercambio bidireccional de información entre el subsistema de control y el subsistema Human Interface, o el HMI, el subsistema de interfaz humana-máquina. Y alguien ya me lo comentó.
¿Cómo funciona esto? El ser humano está aquí, aquí está el señor operario, la persona que acciona la máquina, el dispositivo. Esta persona, a través de la interfaz humana-máquina, pone todo lo que tiene que hacer la máquina y envía, o pone específicamente, ejemplo, este va a ser un sistema de calentamiento. Este de aquí es un elemento de calentamiento que puede ser por medio de inducción. Y específicamente yo quiero que esta máquina funcione a una temperatura específica y este operario pone y dice yo quiero que esta máquina funcione a 39 grados centígrados. Entonces, 39 grados centígrados yo pongo en mi HMI, este HMI podría ser variado, podría ser una tablet, podría ser ahí un HMI que se lo llama, una pantalla touch, podría ser un computador, en la cual yo pongo 39 grados. Esta información se envía al subsistema de control y el subsistema de control tiene que decidir cuál es la señal de control que tiene que enviarle a la planta para que la planta accione de una manera específica. Aquí hay una parte importante. Si ustedes ven, y algunos también de ustedes se dieron cuenta, aquí tenemos un ciclo que se conoce como un bucle cerrado. Este es un ciclo, este es un bucle, el cual el subsistema de control envía al subsistema de instrumentación. El subsistema de instrumentación se encarga de convertir la señal de control del subsistema de control a una señal adecuada para que la celda procese. Ejemplo, este de aquí podría ser una señal de 5 voltios que me dice que este elemento de calentamiento debe estar encendido, debe estar en on. 5 voltios. El subsistema de instrumentación convierte esos 5 voltios a una señal eléctrica adecuada para que este elemento de calentamiento se encienda. ¿Cuál será? Posiblemente sea un 48 voltios DC, o este elemento de calentamiento tal vez funcione a 240 voltios AC. Entonces, ese se encarga el subsistema de instrumentación. El subsistema de instrumentación, como ustedes pueden ver, no es complejo, es un sistema de conversión de señales que básicamente posiblemente es un elemento eléctrico, un elemento electrónico que convierte las señales para que tomar esa señal de control que envía el subsistema de control a la planta. Aquí tal vez voy a aclarar un poco más para centrarme en el proceso que estamos analizando. Entonces aquí tenemos un sistema de calentamiento y lo voy a colocar. Esto es un sistema de calentamiento de agua. Estamos calentando por medio de un elemento de inducción. Ingresa agua fría. Sale agua caliente. Entonces el operario dice 39 grados. 39 grados se envía al sistema de control. El sistema de control ya había tomado una medición previa y se da cuenta que el agua actualmente está debajo de los 39 grados, entonces toma la decisión que debe encender este elemento de calentamiento, envía 5 voltios que representa que el sistema debe encenderse, que este elemento debe cambiar, decir, ahora voy a encender el elemento de inducción. El subsistema de instrumentación en su primera parte se encarga de convertir esa señal a 5 voltios a enviar una señal adecuada para que la planta pueda actuar. En este caso, podría ser que este elemento de inducción funcione a 48 voltios DC o podría ser 240 voltios en energía alterna. Envía la señal, el elemento de inducción se enciende, el agua comienza a elevar su temperatura, mientras que hay el subsistema de instrumentación en la parte izquierda que se encarga del sensado de la información. La temperatura del agua, mientras pase el tiempo con elemento de inducción, va a subir su temperatura. El agua, si estaba en 20, va a estar 21, 22, 23, 24, 25. Asumamos que vamos a llegar a 35 grados centígrados. Llega al subsistema de instrumentación, sensa
Repito, ese sistema o ese sensado puede realizarse por medio de varias vías. Esta medición de temperatura también la puede hacer, por ejemplo, con un elemento como una termocupla. Podría ser una medición de temperatura a distancia. ¿Sí? Hay algunas formas de realizarlo. Entonces viene el sensado y este sensado envía la información al sistema de control y le dice estoy en 35 grados centígrados. Posiblemente esa señal ya no le dice 35, sino que es una señal eléctrica, me invento, 3.4 o 3.5 grados, perdón, 3.5 voltios, para mí es 35 grados. El subsistema de control dice, estoy 3.5 voltios, quiere decir que estoy 35 grados centígrados, me falta 4 más. ¿Qué tengo que hacer? El elemento tiene que seguir encendido. Envío la misma señal eléctrica, el sistema comienza o sigue encendido y la temperatura sigue elevándose. ¿Hasta cuándo? Esta temperatura se va a seguir elevando hasta un punto específico que la temperatura efectivamente llegue a los 39 grados centígrados. Esta temperatura se sensa. Aquí va a pasar que mi voltaje va a llegar a 3.9 voltios. Mi sistema de control dice, ya llegué a 3.9 voltios, quiere decir que estoy en 39 grados. ¿Qué señal tengo que enviarle? Ahora tengo que apagar mi sistema. Entonces le voy a mandar 0 voltios al subsistema de instrumentación. Quiere decir que mi sistema quiero que esté en off. Pues aquí ya no le voy a enviar nada de voltaje y mi sistema se apaga. Afortunadamente, como los sistemas de calentamiento de agua se mantienen en el tiempo, posiblemente esa temperatura de 39 grados centígrados se mantenga 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de dónde usted lo tenga almacenado ese agua. Pero después de un tiempo, ¿qué va a suceder? Esa temperatura otra vez va a bajar o va a disminuir de 39 grados, entonces va a comenzarse otra vez el ciclo. Entonces, este sistema de control se le denomina como un sistema en lazo cerrado. Adicionalmente importante, mire lo que dice acá. Por esta vía o por la parte derecha se envía comandos al proceso. Aquí, bueno. Y en esta parte de izquierda se envía comandos al control o recibimos comandos del proceso o información del proceso. Esta manera ya lo voy a modificar. Sería información del proceso. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, por favor? A breves rasgos, le traté de explicar cómo funciona un sistema de control. Tomar muy en cuenta esto, ¿dónde está el sistema de automatización? El sistema de automatización está aquí, está puesto en esta caja de líneas punteadas y fuera está el proceso. Tomar muy en cuenta eso. El compañero Pacheco me pregunta, dice, ¿en ese proceso de qué depende? ¿De sensores o detectores o ambos a la vez? Yo diría que ambos. Por ejemplo, un detector en este caso debería ser, imaginemos lo siguiente, tenemos un tanque de agua que tiene que dejar ingresar el agua a través de una válvula, ¿cierto? Y aquí, ¿qué tengo que medir? Tengo que medir el nivel del agua, que no lo estoy controlando, solo tiene que ingresar el agua cuando llegue al nivel máximo, esta válvula se cierra y comienza el elemento de calentamiento. Entonces, en este caso, detector y sensor, el detector me viene a mí más a la cabeza como un elemento que solo me dice sí o no. Entonces, el nivel, cuando llegue al nivel específico, a mí no me importa si está en la mitad, si está al 90%, solo me importa si está lleno o no está lleno. Ese elemento de decir si está lleno o no está lleno sería mi detector. Entonces ingresa el agua, dejo ingresar el agua, llega al nivel deseado o al nivel máximo del tanque para cerrarlo, me informa que está en su nivel máximo y se cierra la válvula. Entonces un sistema pequeño
que está un detector y a continuación el sensor me va a censar la temperatura desde mi punto de vista. ¿Sí? Gracias por su pregunta, señor Pacheco. Sí, lo mismo en una ducha eléctrica, señor Quintero, porque lo que tiene el sensor, la ducha eléctrica, el sensor, en este caso sería un detector que me dice si hay agua o no hay agua. Si no hay agua, se apaga, pero no hay un control de temperatura. Diferente, aquí en mi casa tengo un sistema de calentamiento de agua por inducción, entonces hay un detector que me dice si hay o no hay agua y hay otro sensor que mide la temperatura de la misma. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Perfecto. Esto debe estar muy claro, por favor, y a continuación vamos a ver las definiciones de cada uno de estos tres subsistemas. Pongamos de título, por favor, subsistema de instrumentación. El subsistema de instrumentación es uno, si bien es cierto, de los más sencillos, pero es importante. Por ejemplo, yo estudié en la ESPE y hay ingenieros específicamente para instrumentación. Hay ingenieros que deben ser expertos en cómo modificar una señal para enviarla a un proceso. O hay ingenieros expertos en saber cuál es el sensor más adecuado para el proceso que usted quiere implementarlo. Hay una cantidad infinita de sensores que se pueden utilizar dependiendo del proceso. No es parte de la asignatura, pero por ejemplo, hay sensores que tienen que tener cierto tipo de normativa dependiendo del proceso que usted está implementando. Si usted, por ejemplo, está implementando un proceso en un lugar donde se maneja materiales inflamables o explosivos, estos sensores deberán seguir una cierta reglamentación que permita poner estos sensores en estos lugares, que no sean explosivos ni inflamables, que no generen chispa, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, la importancia de la instrumentación. En una dirección, el subsistema de instrumentación adquiere la información sobre el comportamiento del proceso a través de la medición de los parámetros del proceso y envía esta información al sistema de control de una forma aceptable. En esta vía, lo que estamos hablando es de un censado, estamos hablando del censado de la información. Y por supuesto, para este censado, para esta implementación del censamiento de la información, hay un proceso detrás. Hay que determinar qué sensores me van a servir, cuál es la escala que sirve este sensor. Posiblemente también puedo hacer un cambio del nivel. Por ejemplo, este sensor me puede enviar una información en corriente y yo la necesito en voltaje. Este sensor me genera una medición de 0 a 5 voltios, pero yo requiero de 0 a 24 voltios, etcétera, etcétera, etcétera. Este sensor me da una información del tipo binaria, este sensor me da una información del tipo analógico, entonces yo debo tomar todas estas consideraciones. Mientras que en la otra dirección, el subsistema de instrumentación envía la información al proceso de una forma aceptable para cambiar el comportamiento del proceso, control de los parámetros del mismo. Entonces, en la primera vía es lo que veíamos nosotros, es en la parte izquierda, y en la segunda vía es la parte derecha. Ese es el subsistema de instrumentación. Podríamos hablar muchísimo de él. Aquí hay mucha electrónica detrás del mismo. Hay amplificadores, hay elementos que me permiten modificar el comportamiento de la señal. Hay sensores que manejan varios protocolos de comunicación, una línea, dos líneas. Hay sensores que ya manejan protocolos de comunicación. Hay sensores que solo envían señales por corriente para ahorrarse un cable en la comunicación. Hay muchísimo en la parte de instrumentación.
Consta de los siguientes elementos. En la una vía, sensor. Se convierte una señal analógica o física continua en una señal equivalente eléctrica a través de un proceso de transducción. Importante, un proceso de transducción. Esa es la definición de los sensores. Convierte una señal analógica o física continua en una señal equivalente eléctrica a través de un proceso de transducción. Podríamos tener nosotros sensores de temperatura, podemos procesar sensores de humedad, de presión atmosférica, tenemos sensores o detectores de presencia. Aquí podríamos mencionar los elementos o los sensores capacitivos. Tenemos los inductivos. Tenemos los sensores de distancia. Y aquí también podrían ser considerados los de nivel. ¿Algún otro ejemplo de sensores que ustedes me pueden dar? Por ejemplo, hay sensores que miden voltaje en nuestra parte eléctrica, sensores de corriente. Para ser más específico, en la parte eléctrica manejamos los CVs. Perdón, es Voltage Transformer, VTs. Son los VTs y CT. Entonces, en este caso es Voltage Transformer y Current Transformer, o transformador de voltaje y transformador de corriente. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún otro ejemplo, por favor, que me puedan aportar de otros sensores que ustedes pueden encontrar en algún proceso? Dice, al momento de realizar el cambio de la señal no existe pérdida de datos. Me pregunta el señor Medino Mediantito. Sí, porque aquí con esta pregunta nos podemos meter un poquito más a lo que tiene que ver con una digitalización de la señal. Por ejemplo, aquí tenemos una señal de temperatura, ¿sí? Cómo va cambiando en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sensor no mide la señal en todos los puntos, porque eso sería una gran cantidad o exige muchísimo tiempo computacional. Entonces, lo que hace el sensor es tomar una medición acá, tomar una medición aquí, tomar una medición aquí, tomar una medición acá, tomar una medición aquí, tomar una medición acá, tomar una medición acá y tomar una medición acá. Entonces, en el computador se hacen las siguientes líneas. Entonces, lo que estoy haciendo es una digitalización de la señal. Entonces, en este ejemplo no hay ningún problema, estamos todo bien. Pero, ¿qué sucedería si en un momento específico mi temperatura o la señal que yo estoy midiendo se comporta de la siguiente manera? Y aquí hay un pico. Y la medición que yo realizo es aquí, 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 aquí. Mi computador perdió esta información. ¿Sí? Mi computador perdió esa información. Entonces, posiblemente la respuesta sea sí a la pregunta del señor Mariantito, que posiblemente sí pueda perder la información, dependiendo de la discretización de la señal que yo esté manejando. Ejemplos de sensores que me están dando. Sensores de luminosidad. Luminosidad, muy bien, Oscar Aguirre. Sí, sensores de luminosidad. Me viene un ejemplo específico. Ya habíamos hablado en la anterior clase también que puede haber sistemas agrícolas o
o que no se maneja mucha automatización en la parte agrícola, pero me viene un ejemplo. Hay una clase de flores que se plantan aquí en Ecuador que necesitan una cantidad de horas superior a las 12 horas por día. Ponga usted 15 horas de luz por día para que florezcan de una manera adecuada. Entonces, lo que hacen es poner sistemas de iluminación para aportar esa diferencia de luz que necesitan las plantas. Pero adicionalmente, no solo es que la luz esté encendida, sino que necesitan una cierta cantidad de lúmenes para que estas plantas florezcan de una manera adecuada. Entonces, ahí en ese lugar específico se van a utilizar sensores de luminosidad. Puedo tener sensores de movimiento. En un proceso industrial, un sensor de movimiento no se me viene ahorita. Si me pueden dar ejemplos, tal posiblemente ustedes, de en dónde se les ocurre en un proceso industrial se pueda implementar un sensor de movimiento, un sensor de campo magnético para la parte eléctrica, sensores ópticos, un sensor óptico, pero ¿para qué también? Porque el problema es que ya puse de presencia, y aquí también el sensor de presencia también podrían ser sensores ópticos, o el sensor a distancia podría ser óptico. Sensor de campo magnético. El sensor de campo magnético es el inductivo, el que está acá. Este es un sensor de campo magnético. Entonces, básicamente lo que hace este sensor inductivo es, está el elemento inductivo. Está el elemento inductivo, genera un campo magnético alrededor. Cuando ustedes colocan un elemento metálico, este campo magnético varía. Y ese cambio en el campo magnético es conocido como la presencia. Sensores de presión, ese me había olvidado, muchas gracias. Tenemos un sensor, ese sería presión, 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 pero ese es uno más de peso. Por ejemplo, una galga extensiométrica. Un sensor de proximidad, que sería de distancia. Un sensor de velocidad, perfecto, sensor de velocidad. Un sensor de posición. Un sensor de posición no es más que un sensor de presencia. Un sensor de movimiento, dice el señor Aguirre, se podría utilizar en zonas peligrosas para que el humano, para que un proceso de presencia humano se detenga. Sí, estoy muy de acuerdo, gracias. Perfecto, tiene 2 puntos, señor Aguirre. Entonces, ejemplo de esto, se me viene lo que dice el compañero. Normalmente cuando tenemos nosotros un brazo robótico maneja muchísima fuerza y puede ocurrir accidentes en el ambiente industrial. Entonces, normalmente lo que se genera o se determina es un campo de trabajo que tiene este robot. Entonces, todo este campo de trabajo debe tener sensores de presencia y en el caso de que alguien o algo ingrese a ese campo de trabajo, ese robot debe detenerse. Muy bien. Sensores de contacto, lo vemos mucho en la parte industrial, en los robots sensores que permiten la proximidad o algún tipo de elemento. ¿Sí? Aquí están los de presencia, que son variadísimos. Los de presencia son muchos, pueden ser capacitivos, inductivos. Como le digo, los inductivos son los magnéticos, los ópticos. Entonces, lo que estamos hablando ahorita son de variables. ¿Qué variables podemos medir? Temperatura, humedad, presión atmosférica, presencia, si hay o no presencia, distancia, estamos midiendo voltaje, estamos midiendo corriente, estamos midiendo velocidad, peso. En la parte eléctrica nos importa mucho la parte de medición de voltaje y de corriente. Y aquí hay que hacer una diferencia. Bueno, ya llegaremos a ese punto específico. Solo quería dibujarles, o les voy a traer un gráfico específico de cómo se mide el voltaje y cómo se mide la corriente, que es lo que más nos importa como ingenieros eléctricos. El sensor de temperatura en una máquina, ¿para qué si existe calentamiento de la misma se detenga el proceso automáticamente? Pero claro, pues, no, es que de ley, es que usted necesita un sensor de temperatura.
¿Dónde está un espacio? Déjenme borrar esta parte acá y les explico otra vez. Es que el sensor de temperatura es el que me dice que la temperatura está alta. Otra vez, aquí tenemos un tanque de agua. Este tanque de agua yo quiero elevar la temperatura de este tanque de agua a una temperatura específica. Ejemplo, 39 grados. ¿No es cierto? Aquí tengo el agua. Entonces aquí va un elemento de calentamiento, por ejemplo, un elemento de inducción. Se enciende, la temperatura comienza a elevarse. Pero ¿cómo sé que la temperatura se eleva? Le pongo un ejemplo. Usted envía acá, enciende con los 240 voltios AC y este elemento se ha dañado, no funciona, no calienta. ¿Qué necesito? Necesariamente yo necesito de aquí un elemento que me esté midiendo la temperatura. En el caso de que yo le esté enviando una señal eléctrica y la temperatura no sube, yo sé que mi sistema no está funcionando bien. De igual manera, los sistemas de temperatura no siempre funcionan de la misma manera. Usted puede calentar un agua o puede hervir la misma y puede calentarse y llegar a la temperatura que usted quiere en 5 minutos o mañana en 6 o mañana en 7. Depende también, por ejemplo, cuando decimos que la temperatura de ebullición de agua es 100 grados centígrados, en la costa no es 100, es menor, es casi 90 grados y no es por la temperatura ambiental, sino que es por la presión atmosférica. A mayor presión atmosférica, más rápido la ebullición del agua. Entonces hay algunas variables que no podemos controlar y necesitamos realimentar este proceso. Pues acá está el control, el cerebro del elemento, aquí está el control, toma la información de la temperatura y decide. Lo que usted está diciendo, en este caso, señor Zapata, sí podría ser cuando tenemos nosotros un sistema en control abierto. Tenemos un sistema de control abierto, como él es el caso de la presencia del robot. Entonces aquí está el control, mide, el control hay presencia, apaga, nada más. ¿Qué sucede? No hay presencia, el sistema puede funcionar. Entonces, aunque no, sí hay una... Ahora, en este caso no hay una reglamentación porque lo que estoy controlando es el robot. El robot, estoy controlando el robot. Aquí no hay ninguna variable del robot que regrese, sino que hay una variable de presencia, si es un sistema abierto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por su pregunta, señor Zapata. Muy bien. Siguiente definición, acondicionador de la señal. Se utiliza en la etapa intermedia. El acondicionador de señal manipula las señales débiles y ruidosas a la salida del sensor para cumplir los requisitos de la siguiente etapa para su posterior procesamiento. Aquí puede ser una pregunta que me había mencionado, que si puedo perder información. Hay algunas formas, por ejemplo, si usted tiene un sensor aquí, una termocupla, y usted debe enviar por 2 hilos de cobre, específicamente usted puede enviar esa señal por una distancia específica, ejemplo, 50 metros. Si usted envía más allá de 50 metros, usted necesita una distancia mayor a 50 metros, usted debe de disponer de elementos repetidores, como usted sabe. Esto de aquí representa una resistencia en el voltaje. Entonces, a partir de 50 metros comienza a haber una caída de voltaje. Y posiblemente si usted envía la señal a 100 metros, la señal que era de 0 a 5 voltios ya no va a pasar a 2.5. La señal se puede recibir de una manera inadecuada. Por ejemplo, este puede ser un repetidor, puede ser un acondicionador de la señal que mejore la señal que yo estoy teniendo para que mi señal sea recibida de una manera adecuada. El driver refuerza la señal recibida desde el acondicionador de una señal de forma apropiada y la impulsa para la transmisión al subsistema de control. Diferencien estos dos términos, por favor. Tenemos por aquí un acondicionador y tenemos un drive. Ya les explico cuál sería la diferencia.
Entonces, el acondicionador específicamente manipula señales débiles y ruidosas a la salida del sensor. Entonces, el ejemplo que les puse acá arriba es un drive. Normalmente, entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos acá un sensor. Aquí va a haber un elemento pequeño, que va a ser el acondicionador, que a la final lo que está haciendo es eliminando el ruido, elevando si es una señal ruidosa. Aquí tengo una etapa de envío de la señal y este va a ser un drive, este de aquí. Este es el elemento que en un punto específico va a mejorar el performance o el rendimiento de la señal para su siguiente etapa. Entonces, esa es la diferencia. Aquí tengo el acondicionador y aquí tengo el drive, ¿sí? Aquí elimino ruido, básicamente. Elimino ruido, cambio de parámetros, por ejemplo, esta es una señal de corriente, cambio a voltaje, o esta señal me está enviando a 5 voltios y aquí quiero de 0 a 24 voltios. Este de aquí toma, mira si la señal es adecuada, si no es adecuada, toma o toma en cuenta todo eso, aumenta la potencia, regula el voltaje y envía a la siguiente etapa. ¿Alguna pregunta, por favor? Interfaz humana. Déjenme ver hasta cuándo tenemos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, perfecto. Aquí termino con esta diapositiva, por favor. El subsistema de la interfaz humana. El subsistema de la interfaz humana permite al operador interactuar manualmente con el proceso. El operador puede observar y controlar lo que está sucediendo dentro del proceso o emitir comandos manuales si es necesario para forzar un cambio en el comportamiento del proceso. Muy bien. Aquí tenemos una diapositiva y me gustaría que para la siguiente clase individualmente, para los que les toque el miércoles y el viernes, vea este gráfico, entienda y trate de escribir. No escriba mucho, unas 100 palabras es suficiente, de todo lo que está viendo en este gráfico. ¿Qué se desea controlar? Trate de no ver las siguientes diapositivas. ¿Qué se desea controlar? ¿Cómo se desea controlar? ¿Cuál sería mi interfaz humana-máquina? ¿Cuál sería mi control? ¿Cuáles serían mis sensores? Entonces aquí hay una información que me sirven para controlar. Hay una información que solo está ahí como información, valga la redundancia. Hay datos que están ahí solo para información. Entonces trate de verlo, escriba unas 100 palabras máximo, trate de trabajar en grupos de 2, discuta y la próxima semana conversamos de este gráfico. Igual este gráfico me demoraré un poco en cuanto a la descripción del mismo. ¿Estamos de acuerdo? En este momento voy a pausar la grabación